Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que Crean Cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. En este capítulo de Personas que Crean Cosas, ya con un mate en mano, me acompaña Ailén Antú. Ella es música, contrabajista, compositora. De hecho, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Que no te pregunté cómo querías que te presentes. Y siempre pregunto antes. No, está ¿Cómo bien. te presentarías? ¿Está bien? Sí, cantautora, contrabajista y bajista ahora. Bien. Bueno, todo eso. Todo eso. Todo eso y más. Y además, mujer. Que es un montón. Estoy muy feliz, Ailu, de estar acá con vos grabando este capítulo. Hace un montón que veníamos charlando, ya desde el año pasado incluso, que arrancamos a hablar de grabar potencialmente un capítulo juntas. Porque, bueno, quiero contar un poquito de lo que nos convoca, que es que pronto Ailu está por sacar su primer disco. Así que un poco la idea de este capítulo era hablar como de todo el proceso enorme que significa grabar un disco. Así que bueno, eso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy contenta. Yo también. Qué bueno que podamos hacer algo juntas después de tanto tiempo. Es verdad, sí. Hace mucho que no hacemos algo juntas, es cierto. O sea, vos viniste y hiciste las fotos de ese día que toqué y de la grabación del disco también, pero como, no sé, en colaboración no. Es verdad. Solamente tuvimos un proyecto juntas, cuento así rápido y arrancamos, pero de música. Teníamos un trío de tango. Un trío de tango hemos sabido tener. Y después no, nunca más, nada Nunca juntas. más. Así que acá estamos. Y bueno, ya vendrán otras cosas también que tenemos en mente. ¿Cómo estás en este momento con la música? ¿Cómo te encuentras? Un gran momento porque como que estuve trabajando mucho como en mi relación con la música, ¿no? Bueno, lo que te contaba hace un ratito, un poco como de realmente haciéndome cargo de lo que me gusta, de la música, de encontrándome verdaderamente con lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, porque, bueno, al tratarse de vivir de eso también es como que muchas veces hacemos cosas para trabajar de eso, para aprender, pero no estamos conectados con nuestra pasión, que en realidad como que es loco, porque estamos haciendo una carrera artística y uno pensaría que todo el tiempo está conectado con la pasión. Y en verdad, también dentro de las carreras artísticas hay muchas aristas, entonces de pronto podés no estar conectado con tu pasión aunque estés haciendo algo que te gusta. No sé si me explico bien, pero... Sí, totalmente. Y es súper interesante lo que decís. Pasa un montón eso, sobre todo cuando es loco, porque cuando uno empieza a tomárselo en serio, pasan esas cosas, ¿viste? Claro. Como que te llevan a lugares de repente estar haciéndolo un montón, pero justamente cuando se convierte en un trabajo o cuando querés eso, como vivir de eso, terminan pasando esas cosas, como que se vuelve más algo de laburo y se pierde un poco el foco en el disfrute o en el deseo. Que un poco lo que hablábamos, para traerlo también a hablar del disco, que justamente, bueno, como que tuvo que ver con este despertar, ¿no? El hecho de haber grabado, de haber en realidad empezado a componer las canciones. Sí. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, en verdad yo siempre supe que quería hacer mi disco, así como, no sé, siempre supe desde que empecé a estudiar y practicar música, que fue después de que terminé el secundario, que lo que a mí más me gustaba de los artistas en general era como la creación, ¿no? De su propio universo, como, sí, desde la composición o desde la propia, qué sé yo, a otros lugares como la propia creación. Pero era como que yo lo sabía, pero bueno, estaba ahí, era como que no era serio, ¿entendés? Como que yo primero tenía que hacer una carrera académica y ser una persona seria en el mundo. Vaya a saber uno por qué eso es serio, ¿no? ¿Y qué es ser serio? Y qué es ser serio, o sea, pero bueno, como esos pensamientos, entonces me dediqué mucho a estudiar instrumentos, como vos sabés, arranqué primero con el cello, después me pasé al contrabajo, y estudié folclore, estudié un poco de tango, bueno, después me metí en la carrera de jazz, pero como que no le daba validez real a, me gusta esto, voy a darle con todo esto, voy a reestudiar esto, no por necesariamente meterse en una carrera de composición o algo así, pero como de decir, bueno, no sé, realmente le dedico tiempo de mi día a hacer esto. Entonces,
como que pasaba naturalmente de que quizás en algún grupo que yo estaba o sola por alguna situación componía un tema con las herramientas que tuviera, porque me acuerdo de haber compuesto mi primer tema, no sé, cuando hacía un año que tocaba el cello y encima no entendía nada porque encima el cello es muy difícil y como que estaba luchando con el instrumento y también, pero no sé, como que con los poquitos elementos o muchos que tuviera ya había hecho cositas, pero nunca le di como el valor de decir, bueno, hago una obra. Uh-huh. Hasta que dije, lo voy a hacer. Y ahí surgió toda una cuestión como más ya de buscar mi identidad de verdad, ¿viste? Porque las composiciones venían siendo como muy sueltas, como no sé, estoy tocando folclore, entonces compongo un vals criollo con él. Claro. Pero no por pensarlo, sino era porque era lo que me salía por estar tocando esa música. Bueno, no sé, estoy tocando más groove o lo que sea, bueno, compongo algo más relacionado a eso. Pero después en un disco, o cuando vos decís, bueno, voy a hacer mi música, es como, ¿qué identidad va a tener eso de pronto, no? Y yo no tenía podía hacer cualquier cosa, o sea, no tenía ni idea. Claro. Lo único que sabía es que quería hacer canciones, eso sí. Bien. ¿Y qué pasó para que te dieras cuenta de que de repente, como que te hicieras cargo de lo que querías hacer? Que era el momento, digamos. Claro, o sea, ¿qué pasó en ese momento para decir, ok, te estabas haciendo como hablábamos antes, ¿no? Como que venías en una más, quizás eso, como laboral o más en una que no frenabas quizás a detenerte en qué era lo que de verdad querías, o no te hacías cargo, porque como decís, lo sabías, pero como que no sé, era lo que iba a pasar. ¿Qué pasó para que dijeras, ok, yo quiero hacer esto, como que me hago cargo de mi deseo, que es algo que me dijiste vos hace un rato, como por eso lo traigo? Sí. Bueno, pasó de que me embarqué por primera vez, o sea, empecé a trabajar en barcos como música por primera vez, que era un anhelo que yo tenía mucho, no en sí de trabajar en barcos, sino como de vivir de la música. Bien. Yo venía trabajando como profesora de escuela hacía mucho tiempo y si bien no es un trabajo que me disguste del todo, o sea, o que me parezca malo, no me definía a mí. Yo sabía que quería tocar y que quería componer y que entonces me sentía como muy frustrada. Además de eso, o sea, no estaba conectada con mi deseo ni en lo personal ni en lo musical. O sea, la falta de conexión con el deseo estaba en muchas otras áreas de mi vida. Bien. En vínculos, en el trabajo, en un montón de cosas. Entonces, cuando me embarco, primero dejo de pensar en la limitación económica en el sentido de tener que sobrevivir con lo justo todo el tiempo y empiezo a hacer algo que me encanta, que es tocar y encima viajar. Ya, para mí fue como wow, ¿entendés cómo se me dio? Y segundo, que pasaron cosas arriba del barco que fueron como, ok, se me quebró la cabeza, acá vuela todo. O sea. Fue como un quiebre personal y un quiebre artístico. Bien. Y entonces, justo yo en ese momento compartía la cabina con una chica que tocaba el piano y que, bueno, estaba saliendo con alguien en ese momento, entonces no dormía en la cabina y tenía yo un piano en la cabina y la cabina sola. Entonces a la noche a mí se me ocurrían melodías, las grababa en el celu y de pronto iba y las bajaba al piano. Tratando de armonizar, tratando de cantar, o sea, todo muy deforme, ¿no? Pero fue básicamente decir, ok, puedo hacer esto en este momento primero porque ya no puedo no hacerme más cargo de mi deseo, como personalmente, con lo que me pasaba vincularmente, con lo que me pasaba con los laburos, con lo que me pasaba con todo, y además fue como, si yo no hago esto, me muero de la angustia acá, porque era muy fuerte todo lo que me estaba pasando. Entonces fue como una manera también de aparecer, como hacerme presente, porque yo sentía un poco como que mi personalidad estaba resguardada, ¿viste? Como una cosa media como atrás, no sé, como que estaba ahí, yo misma, ¿no? La había encarcelado. Porque, sí, como escondida ahí. Sí, como escondida, entonces fue como una manera de empezar a tomar presencia. Empezar a hacerme cargo del deseo, a empezar a decir soy esta persona, hacerme como presente. Fue como una cosa así. Bien, como justo en ese momento, en medio del mar. En medio del mar. Espectacular. Y en ese momento decís que te empezaste a conectar además o empezaste a buscar una identidad. Exactamente. Pero que sabías que querías que sean canciones. Sí. ¿Y cómo sentís que,
Porque hoy en día, bueno, ya encontraste la identidad, digo, ya estás. O no sé, ¿viste? Porque es una búsqueda que parece que no termina también. Pero, digo, ¿cómo sentís que fue esa búsqueda? En el sentido de, ok, como te venían las ideas y vos me decís como que venían así como muy genuinamente, ¿no? Y de repente las bajabas. Sí. Y de repente, no sé, tuviste que empezar a tomar como un montón de decisiones Sí. para darle forma a todas esas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo la sentiste? Quiero decir, como que sentís que te limitabas o que, no sé si estoy siendo clara con la pregunta. Sí, claro. ¿Sí? No, al contrario, no me limitaba. Esa fue la primera. Lo primero que me dije a mí misma es, bueno. Todo está bien. ¿Un poco claro, de eso? Claro. O sea, primero fue como sacar, como, voy a decir algo que por ahí no es muy lindo, pero digo, como vomitar, ¿no? Como se me viene como una cosa medio así como de... Bueno, sacá lo que tengas y después lo pulís, pero en el momento de creación no se juzga nada. Si vos le pones cabeza, fuiste. Se cortó. Para mí, es personal, obviamente. Para mí, cuando en el momento de creación, si vos le pones cabeza, le pones ese control, digamos, no fluye nada. Para mí el momento de creación es pura y exclusivamente saco eso que está viniendo, que es, no sé, como un vómito, como una cosa, no sé. Sí, medio catártico. Catártico. Y después, obviamente, te empezás a encontrar con eso, ¿viste? Yo he escrito letras que, digo, yo no quiero ser esta persona. Cosas que me definían más, cosas que me definían menos. Pero bueno, lo más importante para mí fue eso, como dejar el momento de creación, que lo sigo haciendo, como a ese momento te referís como al más intuitivo, ¿no? Como al más intuitivo. Porque yo a mí me gusta separarlo, lo he dicho en otros capítulos, como que es un poco el proceso creativo, como que lo defino en dos momentos. Mucha gente habla de eso, como que no es nada muy extraño, pero como que hay una parte de intuición y una parte de cabeza, ¿viste? Ajá. Como que lo que estás nombrando fue un momento como súper intuitivo donde no quisiste meterle nada de cabeza. No. Y en un momento llegó la cabeza igual. Exactamente. Por ahí lo que me pasaba también es escuchar músicas que me gustaban, o por ahí estar muy metida, no sé, me acuerdo que en ese viaje en un momento estaba escuchando mucho a Hugo Fatoruso, bueno, Hayatus, que a mí me encanta, que a vos también, yo sé. Sí. No sé, bueno, un montón de artistas que me gustan mucho y decir, ay, cómo me gustaría como que tenga este tono, quisiera hacer una canción como una idea, ¿no? Como, ay, cómo me gusta esta canción o esta música, cómo me gustaría tener algo con este tono. Y de pronto, de tanto escucharlo, alguna idea aparecía, entonces la grababa. No la jugaba, por eso te digo, como que no es que, si esto no es así, entonces no, chao. No. Bien. La grababa, después me seguía, porque a mí me persiguen, mis canciones me persiguen, como... Vienen y si no les doy bola, vienen al otro mes y si no, bueno, hasta que en un momento las tengo que escribir porque si no, como... Bien. O grabar o algo. Entonces como que venía la idea de nuevo y así, como a partecitas quizás, ¿no? Irlo armando. Y el momento de la cabeza cuando viene, cuando eso ya empieza como a tener un color y entonces ahí decís, bueno, obviamente, uno, no sé, yo eso que estudié o lo que fui, todos los recursos que fui abarcando a medida que fui aprendiendo de música, obviamente que empiezan a aparecer. Total. Entonces, por ejemplo, eso, bueno, esta primera letra me gusta, pero no me cierra del todo. Bueno, laburar en la letra, ¿no? Para que sea algo más coherente con lo que uno quiere decir. O estos acordes están buenos, pero le falta, no sé, conducción, le falta densidad, no sé. Y así con todos los temas en un primer momento, ¿no? Bien. Eso. Hasta que fuiste encontrando eso que te define hoy. Claro. Porque eso es bueno también porque encima como que definen un momento, ¿viste? Sí. Como que te definen, no sé, yo siento como que cada pequeña o gran creación es como que es como una representación de vos misma en un momento determinado. Como Totalmente. que después muta eso y bueno, después será otra la representación. Así que nada, qué bueno. Me encanta que haya pasado eso y que hayas podido como eso, logrado sacar todo eso que tenías dentro y de repente estar ahí como verte, ¿no? Sí. Un poco siento que pasa eso. Sí. Fue muy lindo y fue muy doloroso también. Sí. Quiero decir eso, sí, porque
hacerse cargo, viste, de las limitaciones que uno está teniendo o enfrentar también a veces que uno no está eligiendo realmente o que no se está haciendo cargo del deseo, es vencer un montón de miedos, ¿no? Y vencer esos miedos no es fácil, ¿no? En mi caso era personal y también artístico, no es que iban una desencontrada con la otra. Total. Tenía que ver mucho con lo que me pasaba a mí personalmente. Y hacerme cargo de eso fue un montonazo. Pero agradezco haber confiado en que lo podía hacer y que iba a ser un proceso doloroso, pero que finalmente me iba a hacer bien, como que iba a estar mucho mejor que lo que estaba. Total, sí. Porque igualmente igual estabas en un lugar complicado, igual estabas en un lugar doloroso ya de por sí. Claro. Por todo lo que contás. Exactamente. Y es lindo esto que decís porque a veces un poco se romantiza capaz, ¿viste? Como el momento así intuitivo de creación. Bueno, hay los dos extremos, como que por un lado se romantiza o a veces se entiende que surge solo del dolor, ¿viste? Y el sufrimiento. No, claro. Y bueno, a veces, qué sé yo, ahí hace vueltas, hay puntos medios, hay momentos de... pero bueno, entiendo esto, como que es importante también verlo así, ¿no? Como que a veces es doloroso, pero que eso, como que hace bien. Siempre está bien escuchar la intuición de... O sea, del impulso creativo. A ver, hacer las canciones me dio paz, ¿no? O sea, como que fue lo que las canciones en sí me ayudaron a mí. Pero lo que me refiero con doloroso quizás fue enfrentarse a eso. Bueno, este es tu deseo, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta sos vos, ¿te vas a hacer cargo o no? Y por ahí todas esas cosas llevan a romper un montón de creencias o de limitaciones que es doloroso de enfrentar. Porque por algo te estás trabando, por alguna situación emocional o psicológica o del contexto, hay algo a vos que te está limitando. Total. O capaz vos misma, ¿no? Pero digo, como... Y bueno, romper con eso requiere como mucha, ¿viste? Energía. Y es que es romper una parte de vos. Claro, eso. O como reconfigurarla, o como sublimarla, pero es como a eso me refiero. Total. Las canciones me ayudaron. Me dieron luz, digamos. Bien. Pero sí digo como que, bueno, es enfrentarte, digamos, y también a los miedos que vos puedas llegar a tener con respecto a eso. Y ahora que dentro de poquito, que todavía no tenés fecha, pero está por salir el disco, como pronto, este año por lo menos. Este año, sí. ¿Un poco sentís que es como el cierre de todo eso? Sí. Sí, siento que de a poquito ya estoy como entrando en otra fase. Sí, siento que es la culminación de nada, de eso, como un reproceso personal y también como de un deseo muy, muy grande. La verdad me pone muy, muy contenta. Pero bueno, también me pasó eso de que yo hasta hace poco como que mi idea era como, bueno, ya está, hice el disco, ya está listo, fin, como ahí terminó. Y cuando terminas el disco te das cuenta que recién empezó. O sea, como que ahí se abre otro capítulo que ya no tiene que ver con ese disco en particular de creación y qué sé yo, pero sí tiene que ver con, bueno, y ahora cómo lo presento, ahora quién quiero que me ayude a difundirlo, cómo voy a continuar, no sé, cosas así. Entonces, en verdad, es como que ahí te das cuenta de que no terminó nada, ¿viste? Como que terminó una parte. Claro. Pero todo lo que viene después es re importante también. Sí. Me imagino que además de todo esto que nombrás, de cuestiones quizás más prácticas, también hay como un montón de cosas que se ponen en juego de repente mostrar eso que te estaba pasando, que como una vulnerabilidad también medio grande que se expone. Sí. Que no sé si te entra en juego o no, pero... Pasa mucho eso, ¿viste? Cuando uno muestra su trabajo, que de repente es como, che, estoy mostrando una parte de mi alma de repente. Sí. Que esto, como todo esto que contás está en esas canciones y de repente lo vas a mostrar. O sea, ¿qué onda? ¿Te pasa algo con eso? ¿Te mueve? Bien, o sea, el proceso que tiene este disco en particular es que yo lo estuve como produciendo en vivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo llegué de ese viaje, ya tenía más o menos un boceto de las canciones, no estaban del todo cerradas, y tampoco sabía qué instrumentación quería. Yo ya sabía que quería cantar y tocar el bajo, ¿no?
pero no sabía bien del todo todavía qué me iba a cerrar instrumentalmente. Entonces fui probando a hacer diferentes fechas en vivo, me acompañaron distintos músicos y músicas. Y entonces como que ahí fue pasando de que la gente fue viendo eso. Y peor porque fue viendo todo el proceso. Así que ya lo peor pasó. Yo creo ya no le tengo miedo a nada. Bien. Un poco como que yo en ese momento sentí que me expuse un montón. Bien. Porque estaba como a medio hacer. Y para mí fueron experimentos. Hubo veces que me sentí re bien y hubo veces que honestamente dije, ay no, ¿por qué hice esto? Bien. Pero lo importante fue continuar, ¿no? Con eso. Y el disco ya llegó en un momento que yo ya sentí que, sí, acá está. Acá está lo que yo me imaginaba. Acá, con estos músicos, como que conectamos perfectamente. Y bueno, y así como llegó ese momento, llegó el estudio perfecto, que fue Los Elefantes y Estudio Belcebú. Vos fuiste. Sí. Es un estudio precioso. Todo rojo encima. Todo rojo. Porque, bueno, ahora vamos a, perdón, te interrumpo, ahora vamos a hablar del disco, pero todo rojo alrededor del disco y llegué al estudio y era todo rojo. Y era todo rojo, fue espectacular, porque yo aparte de los chicos les dije, vengan por favor con algo rojo, que nos van a sacar una foto, qué sé yo, y llegamos al estudio y era todo rojo, fue increíble eso. Bueno, el estudio precioso, muy cálido, y además también, bueno, nos grabó Juan Belvis, que para mí fue muy importante por la manera en la que él nos grabó, por cómo entendió al toque cómo armar todo. Entonces fue como muy lindo, ¿viste? El proceso. No fue como llegar al estudio y no saber qué hacer y no sé qué. Entonces, a lo que voy, retomando la pregunta, que siento que todo ese proceso de exposición ya lo hice, por lo menos con este disco. Entonces, lo que vino después, que fue grabarlo y ahora ya mostrarlo como realmente hecho, ya es como, bueno, sí, acá está esto que estuve trabajando y se fumaron todos ustedes. Bien. O sea, ya llegaste al momento con mucho disfrute, porque claro, ya pasaste toda la otra parte. Ya, como bueno, mostré todo lo que tenía para mostrar. Bien. Lo bueno y lo malo, mira. Bueno, es una linda forma de trabajarlo también, ¿no? Como ir mostrando, o sea, eso, porque te expones y es una forma de ir destrabando cositas hasta antes de la presentación final, que de repente, ok, llegué. Sí. Bien, tranqui, ya está. Sí, sí. Y bueno, ahora volviendo al tema de lo del disco, que es todo rojo, acá está la tapa del disco. Voy a poner igual después una imagen seguro en este momento en el video. El disco se llama Coraje. Coraje. ¿Quieres contar por qué se llama Coraje? Bueno, coraje, esa palabra en principio aparece mucho antes del disco en una sesión de terapia. Y me queda, ¿no? Y como que yo ya sabía, como te dije, ya sabía de las canciones, ya sabía que quería que... No sabía si mi proyecto se iba a llamar así, o si iba a ser como una palabra impulsora, o si yo me quería llamar así artísticamente, pero sabía que iba a estar. Bien. Mucho antes. Al menos conceptualmente dentro de la idea. Conceptualmente, claro. Y después, a medida que yo voy haciendo las canciones y enfrentándome a estos miedos que yo te decía y... Bueno, se me venían como muchas cosas como, por ejemplo, no sé, preguntas, y si a nadie le gusta lo que hago, y si no están buenos mis temas, y si en verdad no es esto lo que tengo que hacer, y si, no sé, y si, miedos, ¿no? Uh-huh. Y entonces la palabra que aparecía o el concepto era, bueno, coraje, bancátela. Bueno, coraje, ¿viste? Porque en verdad como que por ahí suele pasar mucho, por eso a mí me encanta que hayas hecho este podcast. Porque suele pasar mucho que la gente, y yo me incluyo, ¿no? Como que vos ves un disco, ves una obra de arte y vos pensás, bueno, ya como está todo masticado, decís, ay, qué bárbaro esto. Seguro que es una persona re segura de sí misma y que no sé qué, que le fue bárbaro. Y en verdad vos no sabes a lo que se afrontó la otra persona para poder construir eso. Entonces... es como que es un acto de fe, ¿no? Es un salto de fe. Entonces, como que hacer tu propia creación, animarte a seguir ese deseo que vos tenés y laburarlo, aunque en un principio, por eso te digo, no sea lindo, no sea lo que vos esperás, tengas como que laburarlo y trabajarlo mucho,
es un acto de fe, confiar de, bueno, si yo estoy conectada con esto, lo tengo que hacer y lo quiero hacer y lo quiero llevar adelante porque sé que es lo que tengo que hacer, sé que es mi llamado artístico, ¿no? Y eso es un acto de fe, ¿viste? Es como cuando te animaste a tocar el piano y no sabías si podías tocar el piano, ¿no? Yo dije, bueno, voy a hacer música, ni idea, ¿me entendés? Nunca había tocado. Y bueno, y es un acto de fe, yo lo voy a poder hacer. Tal vez me cueste más, tal vez me cueste menos, pero lo voy a poder hacer. Entonces, bueno, como que Coraje fue un poco ese concepto de, bueno, hacete presente, sí. aceptá tu deseo. Sí, de vuelta, todo desde donde salió Sí. ese primer impulso, porque tiene mucho sentido esa palabra y siento que desde que empezaste a contar todo lo que fue el proceso del disco y el proceso que requirió un proceso personal muy fuerte, o sea, requirió muchísimo coraje de tu parte que hagas todo lo que hiciste, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido. Y se siente mucho eso también en las canciones, que yo las escuché, ya soy VIP. Ya has visto todo el proceso. Estuve en muchas partes del proceso, Sí. Es verdad. Y me encanta porque además fui viendo cómo fue cambiando tu forma como tu presencia frente a las canciones también fue cambiando un montón, ¿viste? No sé si lo percibiste, pero renoté todo eso que fuiste contando. Y es muy precioso y muy lindo como de ver. Y creo que está o sea, tiene mucho sentido eso que decís, de que a veces uno ve la obra y siente, que de hecho, bueno, es una de las razones por las cuales hice también este podcast que lo nombraste ahí como, porque justamente eso, ¿viste? Una ve una obra terminada y a veces, y se compara, ¿no? Como, Claro. A mí me pasa mucho eso de compararme con personas que me gusta lo que hacen. Y caigo a veces en la facilidad de pensar como, ay, qué fácil que le sale, o ay, qué, no sé, qué natural que se siente. Y en realidad eso es nada, mentira. O sea, no sé, no creo que haya muchos procesos así. Como que en general hay mucha rosca vista atrás y mucha búsqueda. O mucho laburo también, con lo que sea que tengas que laburar, porque por ahí a vos te cuesta algo que a mí me es más fácil y al revés, ¿no? Como que digo, depende del lugar donde, no sé, las habilidades, las cualidades, la personalidad de cada uno, pero sí, yo estoy segura de algo que es a todos los artistas les cuesta hacer su obra y les requiere mucho laburo. O sea, nada deviene solo, así como, ay, bueno, un día, no sé, me levanté y hice un disco joya. No, total. O lo que sea, ¿no? Que estés haciendo. Y definitivamente requiere mucho coraje. ¿Y ahí qué fue lo que más disfrutaste de todo el proceso de hacer el disco? ¿Qué fue lo que más disfruté? Cuando empecé a sanar cosas a través de las canciones, como decir, mira, porque en un principio es como, sí, la canción la estoy haciendo por esto, ¿no? Como decís, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. Pero después me ha pasado ahora decir, mira este tema, cómo estaba, realmente era más profundo de lo que yo creía. Me estaba llegando más profundo de lo que yo creía. Eso, después de empezar a escuchar cuando las canciones se fueron armando cada vez más, y empezaron a tomar más presencia y como decir, más identidad, ¿viste? Porque a mí lo que me gusta de mi disco es que siento que cada tema tiene su propia personalidad. Sin embargo, no están desconectados, esa es mi propia percepción. Entonces, como que cada tema fue teniendo su personalidad y eso fue re lindo de verlo. Y definitivamente cuando ya empezamos, nos juntamos con los chicos y empezamos a notar que eso se estaba haciendo como una cosa más sólida y empezamos a hacer ¿cómo se llama? Los ensayos para el disco. Eso fue un momento de mucho placer. O sea, los ensayos para el disco, que aparte yo con los que toco en el disco son mis amigos, además de músicos que yo admiro mucho. Entonces en los ensayos duran 70 horas, nos íbamos a comer una milanesa a la vuelta de la casa de Lautaro, que es el pianista. Nos reíamos un montón y también ver cómo ellos se vincularon con la música de una manera tan artesanal y tan amorosa, tan preciosa de ver, fue realmente muy conmovedor.
de cómo trataron los temas. Entonces creo que toda esa última parte, en el sentido de ya estaba todo más armado, había menos inseguridad, yo ya había pasado por tocarlos en vivo, entonces como que ya sabía hasta dónde sí, hasta dónde no, y se empezó a solidificar y fue precioso. Y la grabación del disco fue lo más hermoso que pudo ser. Yo la pasé muy bien, fue muy lindo de compartir con amigos, de ver eso, de escucharlo. Entonces después no me sorprendió, ¿viste? Cuando lo escuché no es que dije, bien. Fue como todo muy... Súper orgánico el proceso. Claro, como todo muy orgánico. Bien. Eso, fue muy lindo. Ay, qué lindo. Me encanta mucho todo lo que decís. 2 cosas que... Primero voy por la primera, pero para así no me olvido. Primero, qué lindo esto que dijiste de cómo vos misma le vas encontrando capas a tus propios temas y de cómo tus propios temas te siguen enseñando cosas hoy en día y de cómo te das cuenta de que ibas más profundo de lo que creías, ¿no? Eso me parece muy loco. Bueno, lo hemos charlado bastante en el podcast con bastantes personas porque es un tema que pasa mucho. O sea, como de cómo tus propias creaciones te vienen a enseñar cosas, pero a la vez salen de vos. O sea, es rarísimo. Es rarísimo. Hablamos justo mucho con el último capítulo con Flor de eso. Con Flor Méndez es el último capítulo. Y ella me decía eso, ¿viste? Como, qué loco cómo tus propias creaciones salen de vos, pero te vienen a enseñar cosas. O sea, es una cosa muy loca. Sí. Que mencionás qué te pasa y lo quiero traerlo como que lo menciono porque creo que es algo como que me parece maravilloso poder, como que creo que ahí se justifica toda o sea, como ahí se encuentra el sentido de hacer lo que hacemos un poco, ¿no? Como para con nosotros mismos, no sé. Como que tenemos mucha sabiduría de la cual no somos totalmente conscientes. Totalmente. Quizás ni es nuestra. O sea, capaz viene de otro lado, ¿viste? No. Ni idea de dónde sale. No, es que eso que dijiste, que hay una sabiduría que no tenés, es como lo que te contaba de que yo sabía que quería componer y componía. Y por ahí no es que tocaba hace 70 años. O sea, yo ahora voy a cumplir 30 y toco de los 17 y 18. Y arranqué por instrumentos que encima ni siquiera tienen que ver mucho con por ahí tanto la posibilidad de componer, porque, bueno, el cello, viste, como al ser un instrumento súper melódico y más estar más atado de alguna manera a una como enseñanza más académica. Yo empecé como muy por ahí, viste, al toque, me anoté en la Escuela de Arte de Leopoldo Marechal y como que así entré a la música, no es que yo tocaba de antes y tenía una banda y componía. Entonces, como que todo eso vino después. Y sin embargo, eso venía. ¿Y de dónde venía? O, por ejemplo, estar tocando, no sé, folclore y de pronto yo compuse un vals peruano. Yo no tenía ni idea de cómo componer un vals peruano. Fue solamente intuitivamente de escucharlo. Sí. Entonces, creo que sí tiene que ver con eso de que a veces me parece que pensamos más las cosas como no, hay que estudiar, que sí hay que estudiar, obviamente, yo no estoy diciendo que no, pero como de la música está allá, ¿viste? Y bueno, cuando estudie todo esto podré componer. O con cualquier tipo de arte, no sé, me imagino. Bueno, cuando tenga toda esta información ahí, voy a ser una señora académica con todas las herramientas para resolver todo lo artístico. Y con toda la variación. No, claro. A mí me pasó mucho eso, ¿viste? Que como te contaba, de que estudié distintos instrumentos, siempre en la escuela de arte y después en el Conservatorio Manuel de Falla. Y yo estaba como muy con esto de hacer una carrera académica, ¿viste? Porque era como, bueno, hacer algo serio dentro de la música. Sí. Que no es así. Y cuando me fui a encontrar con componer, era una nena. O sea, digo, no, era como que... En el sentido de que después aparecieron todas esas cosas que yo había aprendido, pero en el momento de componer era como que no era para nada maduro lo que estaba haciendo. Total. Era como que te diga, no sé, ¿entendés? Como que querés pintar y no sé, ¿viste? Dibujás con los palitos. Y vos decís, pero estudié un montón, ¿viste? Y no sé, te pinto una reobra, pero cuando yo tengo que crear algo, pintar algo, te hago 2 palitos. Bueno, una cosa así me pasó, como que fue todo muy rudimentario cuando empecé a componer. Te sentiste así como medio chiquitita. Como chiquitita. Y yo creo que eso es porque a mi verdadera artista no la estaba dejando salir y no le estaba educando,
como que no le estaba dando herramientas de verdad. Entonces, claro, de pronto lo que yo quería hacer no había practicado mucho. Claro. No tenía como tantas herramientas para eso. Entonces, de pronto era como que había construido un montón, no sé, en cuanto a instrumentos, en cuanto, no sé, a escritura y lectura musical, en cuanto a análisis de obras, no sé, en cuanto a tocar jazz, un montón de cosas, pero de pronto en componer era como que recién volví a arrancar, entonces fue una idea medio así. Sí, sobre todo porque requiere eso, como lo que hablábamos antes, de escuchar tu intuición, requiere otro tipo de herramientas. Exactamente. Como requiere otro tipo de laburo. Bueno, a mí me pasó, yo lo conté en el podcast cuando conté que dejé de tocar por 3 años y de repente me senté y pude componer algo. Para mí eso tuvo que ver con esto que decís, como que yo en esos 3 años dejé de tocar, pero estuve nutriendo esta otra parte, que tenía que ver con cómo escuchar y cómo permitir y habilitar, porque tiene que ver con habilitarnos, a que salga algo que parece de una niña, pero dejarlo salir igual. Sí, tal cual. Y no juzgarlo. Creo que esas son las herramientas que hay que laburar. A veces depende, porque cada persona será diferente y hay gente que labura capaz componiendo desde otro lugar y está bien también, obviamente. Pero cuando la idea que surge es así súper intuitiva y hay que laburar otras cosas, ¿viste? Como que sí. Es un tipo de eso, hay que laburar desde las herramientas que te permiten habilitarlo y dejarlo salir y bajar la data con la mayor limpieza posible, que no tienen que ver quizás con toda la teoría que puedes haber estudiado. Claro, por eso te digo, todo ese título, toda esa academización o lo que sea que tengas ahí no entra. ¿viste? Sentís que no la usaste en ese momento. No, que no la usé, que no la podía usar tampoco, como que en verdad creo que un proceso creativo honesto, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, me voy a conectar con algo, voy a hacer catarsis, voy a, no sé. Realmente acá quiero tomar presencia yo. Sí. Y no decir, bueno, voy a componer una obra de no sé qué, no. Como realmente, por eso, ni sé qué género va a ser, ni sé qué instrumentación va a tener, o sea, como habilitar a que puede pasar cualquier cosa. Es como que entras a un cuartito con nada, ¿viste? Como si te dijera con nada lo que trajiste, o sea, digo, con ninguna, como me imagino como una imagen así como medio como desnudo en el sentido de que no entras con ninguna pertenencia, no entras con ningún nombre, no entras con ningún objeto de valor, no sé, eso es como que entras vos ahí y bueno. Suerte, encontrate con lo que puedas. Bien. Y otra cosa, volviendo un poco para atrás, porque había dicho que había 2 cosas que quería nombrar. Ok, bien que te acordás porque yo ya no me acuerdo de nada. Sí, no, pero me acuerdo porque me encantó algo que contaste también que tenía que ver con la parte del proceso del disco en el que compartiste con otras personas. Sí. Y en el que te encontraste con tus amigos que te ayudaron, ¿no? a tocar y se encontraron con la música. Y era simplemente quizás una mención a eso, como a qué lindo que es cuando hay disciplinas artísticas que nos hacen encontrarnos con otras personas, artísticas o creativas, no solo artísticas, que requieren que te encuentres con otras personas o que otras personas que encima muy de cerca, ¿no? Como que esas personas muy de cerca se encuentran y hacen también tu creación, o sea, hacen tu música, como que le dan vida y participan muy activamente y de una manera como muy importante, muy significativa en un proyecto creativo. Primero, qué lindo que es eso, como encontrarnos con otras personas, y también como hay un montón de aspectos ahí para desentramar, pero como qué lindo, qué gratificante que es cuando se conectan tanto con lo que uno hace. Hermoso. Digo, como que es muy fuerte, porque de repente hay personas de verdad dedicándole mucho tiempo y mucho amor a algo que nació de vos, a algo que te importa muchísimo, digo, como que es una parte de tu alma, o sea, de verdad. Y de repente hay otras personas ahí como haciéndose parte de eso, que supongo que requiere de vos también, no sé, vos contame, pero como permitirlo, ¿no? Como que también decir, ok, como confío, te presto esto. Y también eso es necesario para que la otra persona lo haga desde un lugar también así, como... Totalmente. ¿No? Como que hay un ida y vuelta ahí de confianza muy fuerte. Sí, o sea, tiene que ver con soltar, pero yo solté con gente en la que, por suerte, tengo amigos que son muy talentosos y que a mí me gusta mucho lo que hacen. Vos, por ejemplo, y bueno, mis amigos con los que grabé el disco, también mi amigo que hizo la tapa,
y visualizers. O sea, él estaba trabajando en toda la identidad visual del disco. Confié con personas que a mí me gustaba lo que hacían. O sea, yo elegí tanto... todas las personas que elegí para que me acompañen siempre fueron personas que a mí me gustaba o cómo tocaban o me gustaban las composiciones que hacían o bueno, cómo trabajaban visualmente y personas que yo sentía llegadas, o sea, que no, como que no me gustaba mucho la idea de llamar a alguien muy ajeno a mí, ¿viste? Bien. Como que no sé, ¿viste? Hay gente que siento que opta más por esa opción y llama a trabajar a gente que por ahí es muy buena, pero no tiene ningún tipo de vínculo. Y a mí me resultaba un poco chocante esa idea porque era como que necesitaba mucho cariño en el proceso y necesitaba que poder ser honesta y necesitaba no tener miedo de equivocarme. Y por ahí a veces con personas que vos decís, uy, no sé, ¿viste? Llamás al top 1 de no sé qué. Como socialmente, ¿no? Como colocado en ese lugar. Sí. Y por ahí no tiene nada que ver con vos y por ahí viene y toca re bien, pero no se conecta nunca con lo que vos estás proponiendo. Y también me parecía importante darle trabajo a mis amigos, porque bueno, todo este proyecto yo lo encaré de una manera lo más profesional que pude, siempre produciéndolo con la plata del crucero. Así que como que también me parecía que estaba bueno que más allá de la relación de amistad y de la relación de talento que yo veía en esas personas o que me gustara lo que hacían, también tener una relación laboral concreta y sólida, ¿viste? Como decir, bueno, valorar el trabajo del otro. Total. Entonces, a lo que voy es que fue un proceso de confiar, también como que confié porque me estaba conectando con gente que me gustaba lo que hacía, porque eran mis amigos y también porque había una relación laboral honesta y transparente y de contribuir y aceptar y valorar el trabajo del otro. Total. Eso. Qué importante eso que decís, porque bueno, el arte y el trabajo es un tema, ¿no? Como sí, claro. Es un temón. Ni hablar, ya hay otro capítulo. Sí, bueno, es que hablamos mucho de eso, bueno, al principio lo nombramos un poco como esto del laburo y de que nuestro arte pueda generarnos ingresos para nosotros y también para otras personas, digo, claro. Como qué gratificante que es un sueño que yo tengo también, como que mi trabajo le genere mucho trabajo a otras personas, me parece hermoso y encima si son tus amigos, o sea, eso, como que siento que es hermoso eso. Poder generar trabajo para otras personas es algo que a mí me resulta muy gratificante y qué bueno que lo nombres y que lo traigas como al tema, porque hablábamos un poco de eso antes de arrancar, como de gestionar nuestros sueños, ¿no? Sí. Y bueno, y en esos sueños entra el dinero en juego, como siempre. Y es un tema un poco tabú y como que a veces, viste, pareciera que el arte y el dinero no se pueden tocar, ¿viste? Como que, ay, ¿cómo vas a querer? Como por amor al arte, ¿no? Como esta frase. Claro. Sí, ¿qué? O sea, pero tengo que vivir también y buscar que efectivamente nuestro arte nos genere dinero, creo que es una búsqueda como buenísima y está bueno hablarlo y... Sí. Y eso, como, y también hablar de que también está buenísimo generar laburo para otras personas. Claro, y aparte... Hay dos cosas. Uno, que muchas veces, para mí no es casualidad de que se me haya presentado o me haya explotado todo este proceso en la cara en el barco. ¿Por qué? Porque en el barco fue el momento donde yo me pude relajar y pensar en algo más allá que subsistir. No porque mi laburo anterior no me permitiera tenía un sueldo fijo y de hecho, por suerte y gracias a ese laburo, pude estar toda la pandemia tranquila, que fue cosa que muchos otros colegas no pudieron y cuestiones así. Pero sí como que tuve el tiempo y estuve conectada con lo que a mí me gustaba hacer, entonces pude pensar en algo más que, bueno, tengo que hacer esto y tengo que andar a las corridas y encima de laburar toda la semana, laburar el fin de semana también porque tocaba y me llevaba 2 mangos, entonces tenía que tener ese otro trabajo para hacerlo, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, primero eso, como que el ganar dinero
lo que nos hace es poder pensar en algo más que la subsistencia, ¿no? Cuando yo ya tengo mis necesidades básicas resueltas, yo puedo jugar con otras cosas. Uh-huh. Puedo preguntarme qué quiero, puedo preguntarme quién soy, puedo preguntarme un montón de cosas. O por lo menos me pasó a mí así. Sí. Y segundo, con respecto a lo de darle trabajo a los demás, a mí me parece que en el rango en lo que uno puede, ¿no? Obviamente, cuanto más crece uno, más capacidad económica tiene uno, mejor puede transmitir eso hacia afuera. Pero me parece importante que primero empecemos a defender nuestro trabajo nosotros. Porque ya si entre nosotros no defendemos nuestro trabajo y no lo valoramos, ya estamos en el horno. Sí. Como músicos, como artistas, como todo. Y yo veo mucho eso, ¿viste? Por eso digo, es más el gesto que la cantidad, ¿no? Total. Sí, es más el gesto que la cantidad, porque bueno, después puede haber trueque, digo, no se pueden haber millones de maneras, no tiene que ver con la plata en sí o con la cantidad, tiene que ver con el gesto de, bueno, vamos a hacer esto de manera profesional y vamos a valorar nuestro trabajo, eso en principio. Sí, y vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de esto. Sí, total. Y también en una tranquilidad propia de decir, bueno, yo voy a trabajar con el otro, más allá de que sea mi amigo, también va a ser una persona con la que yo estoy trabajando. Entonces, al poder hablar de esto y ponerlo sobre la mesa, también a mí me da una tranquilidad de poder dirigir mi proyecto. Y no decir, bueno, encima que me viene a ayudar, mejor me callo acá. Total. ¿Entendés? O poder decir, necesito hacer tantos ensayos porque yo sé que esto es lo que va a funcionar. Uh-huh. Y no hacer, bueno, hago un ensayo que ya, o sea, como eso, no, hago un ensayo porque es lo que se puede. Total. Bueno, hago un ensayo porque, y bueno, y así las cosas salen como a la mitad o no salen como uno quiere. Entonces me parece que es importante eso, de, en la medida de lo posible, tratar de gestionar el proyecto económicamente de una manera en la que a uno le permita hacerlo como corresponde, digo, y como uno siente que es lo adecuado, ¿viste? O por ejemplo, lo mismo el estudio, bueno, voy a este porque es el que tengo a mano. Bueno, está bien, pero tratar también como de trabajar. Sí, dentro de lo que se pueda, obviamente, porque pueda, también, sin hablar, pero sí por lo menos eso, hablarlo, como esto, decís, un trueque o como, pero digo, como traerlo a conversación, creo que está bueno. Porque bueno, en estos contextos pasa un montón, viste, que eso es lógico también porque bueno, es muy complejo el contexto ahí. Pero sí creo que en primer lugar hay que valorar el trabajo de uno y de los que tenemos alrededor, creo que es como una micromilitancia. Eso, claro, sí, yo lo tomo así. Sí, que es importante. Sí. O sea, no es menor, no creo que sea menor, para nada. No. Y me gusta que lo hablemos, porque nunca había hablado en el podcast y es algo que tenía como ahí. Sí, por eso lo traigo, porque si no, viste, es como muy... Nada, escucho mucho a personas decir que los artistas no trabajan. Ay, Dios, sí, o que esto, por amor al arte. Por amor al arte, entonces cuando uno habla que por ahí compartió el proceso con amigos y qué sé yo, me imagino como, yo no quiero alimentar esa fantasía, ¿viste? Como de que, claro, lo hicieron mis amigos, no. Hay una relación. Mis amigos trabajaron. Mis amigos trabajaron y son trabajadores, ¿entendés? Sí, total, 100%. Eso. Y son buenísimos y tengo la suerte de estar rodeada de gente talentosa y por suerte hizo que todo sea muy ameno y hermoso. Pero bueno, también me parece que eso es importante, ¿viste? Y que nosotros valoremos y profesionalicemos nuestro trabajo. Eso. Me encanta. Ya pasado este momento de militancia. No, creo que ya estamos como para ir cerrando. Tengo una última pregunta, pero antes de esa última pregunta, ¿hay algo que quisieras contar que yo no te pregunté? Creo que dejamos colgado el tema del color rojo. Listo, vamos al tema del color rojo. Todo es rojo, todo rojo. Si están viendo o si no vean, hay por muchas cosas. Por ahí re pesada yo encima. Porque encima le dije, tenía otro mate y le dije a ella, no tengo el mate rojo y justo hay un mate rojo en casa y ya está. Todo rojo. Bueno, en principio muy loco porque mi color favorito es el rojo, hace años. Y cuando Emanuel Kalenic, que es el que hizo la tapa del disco y los visualizers, que después se van a presentar a medida que vaya apareciendo el disco, me entrega esta primera tapa. La idea de la tapa fue hacer como una, ¿cómo sería? Una reinterpretación de la carta de tarot La Fuerza. Sí. Que bueno, la carta de tarot La Fuerza Marsella tiene una mujer sosteniendo un león, ¿no? Como domando un león, más con maña
O sea, como que la fuerza viene de la mano y de la inteligencia porque ella está muy tranquila. Bien. Entonces como que quería hacer, como que a mí esa carta me transmite esta idea de coraje y demás. Entonces, justo mi mamá había venido de misiones, qué sé yo, y me trajo un yaguareté. Entonces como que hablamos de, como símbolo nacional y también para no meter un león, por obvias razones, en la tapa del disco, elegimos el yaguareté. Bueno, listo, entonces como que hablamos de eso y eso fue como la información y ¿no? Como la idea que tuvimos entre los dos. Pero él me manda las imágenes y era con fondo rojo y le digo, ay, o sea, es mi color favorito. Y también eso, que traiga ese color, fue como que ya está, cerró la idea del coraje, también que es un color como que siento que está alineado con esa idea. Y también que era mi color favorito, entonces como que también definió una identidad visual, no solo desde la tapa, sino como también llevado al vestuario, a los colores que pueden ser usados dentro de este concepto, dentro de este disco. Bien, sí, todo lo conceptual que viene por fuera de la música en sí, que es importantísimo también para transmitir la música. Exactamente. Tú terminó cerrando con esta idea del yaguareté y del rojo. Sí. Y tiene mucho sentido con la palabra coraje. Tiene mucho sentido y aparte es mi color favorito, así que lo vamos a usar hasta el cansancio. Listo, cerró por todos lados. Cerró por todos lados, espectacular, me encanta. Bueno, te hago una última pregunta. Dale. Que siempre me gusta mucho hacer, porque me encanta escuchar las respuestas. Es una pregunta grande. Tiene que ver con ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces música? ¿Por qué compones? ¿Por qué? Yo creo que porque si no lo hago me muero así. Yo con la música he tenido momentos muy conflictivos, no sé, pero creo que si no hiciera música haría teatro o haría otra cosa artística, pero creo que si no hago algo artístico no... Lo necesitas para vivir, para respirar. Vivir, sí. Aunque me dedicara a otra cosa, a veces pienso que podría... no sé, trabajar de otra cosa, ya no le tengo tanto rechazo a pensar eso, pero definitivamente tendría que estar conectada con el arte porque si no, no sé, como que hay una parte muy interna mía que no, me muero, no sé, me muero de la angustia, no sé. Y creo que también cuando te empezaste a conectar con la parte tuya, no solo que tocaba, sino que además componía y mostraba y sacaba de adentro, más todavía, ¿no? Sí, como... sí. Totalmente necesidad, o sea, necesidad espiritual, emocional, pero sí creo que es por eso. Me encanta. Gracias, Ailu. No, gracias a vos, amiga. Me encantó.